Hola, buenos días. Buen día. Como parte de las actividades del proyecto Tensiones Superficiales, Estudios Críticos de la Imagen y la Representación, tendremos hoy un conversatorio con Alberto Delgado, quien es, bueno, ahora más artista visual quizá, pero empezó más como un cineasta documental, egresado de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura en comunicación. Trabajó muchos años haciendo justamente reportajes en Vice, ¿no? Estos reportajes muy potentes, muy interesantes, que están cubriendo muchos de los aspectos de la realidad y de las complejidades de la realidad mexicana, de la violencia, de la desaparición, entre otros. Eh, Alberto también después se fue a estudiar una maestría en investigación artística en el cine, en la Escuela de Cine de los Países Bajos. Entonces también un investigador artístico, esta nueva vertiente que además en el programa estamos tratando de, en el proyecto, perdón, estamos tratando de favorecer también, y creemos que la investigación artística es quizá uno de los grandes métodos, además de la crítica, para acercarnos a las experiencias que estamos tratando de analizar en función de las imágenes y las representaciones capaces de incidir en el capital. La investigación artística es el método en el que estamos basando. Entonces, Alberto ha sido un aliado, un cómplice ya por muchos años, antes de que se formara este proyecto y bueno, me da mucho gusto que además ahora también hace videoinstalación y está moviéndose hacia la docencia, los talleres. Me da mucho gusto tener esta charla con él, empezar con esta charla sobre el paisaje, el bello horror, la violencia. Eh, Bienvenido, Alberto, y muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Edwin, por la invitación. Pues, si quieres, vamos a comenzar. Te platico un poco sobre el proyecto que estuve haciendo en Ámsterdam como parte de mi maestría. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Pues, un poco yo he estado de siempre, no sé por qué, siempre he sentido como una fascinación, ¿no? Por las imágenes que al mismo tiempo que seducen, como que producen una especie de atracción, como que atraen, seducen, pero también aterran al mismo tiempo. Esto es algo que yo no sé si venga por mi biografía personal, por el contexto mexicano en donde crecí, pero siento como una especie de afección a estas ambivalencias y y más allá de verlas como estados en oposición, las veo como una especie de complementos, ¿no? Las dualidades para mí son complementarias, ¿no? Día, noche, belleza, terror, yin, yang, ¿no? Todo. Veo con un filtro un poco de esto. Y pues yo creo que desde la Ibero, ¿no? O sea, recuerdo que mis primeros proyectos incluso de titulación, eh, pues como que coqueteaban un poco con estas ideas y pues teóricamente como que empecé a sentir mucha inspiración con la cuestión del romanticismo, ¿no? Esta idea muy europea, ¿no? De que se desarrolla en el siglo XVIII por parte de las artes, pero también por parte de la filosofía, de la música, como esta corriente artística en donde centra las cosas más en lo emotivo, ¿no? En las emociones que en la racionalidad. Y pues son estas pinturas donde está el hombre como una figura solitaria frente a la naturaleza, que es un poco desbordante, bella y aterradora al mismo tiempo, ¿no? Y que se acompaña además pues de filosofías como la kantiana, ¿no? En donde generan los juicios estéticos de esta combinación de cómo algo bello puede ser también terrorífico, ¿no? Y entonces empiezan a hacer representaciones pues de tormentas eléctricas y demás, ¿no? Y bueno, luego también están como las inspiraciones de artistas un poco más contemporáneos, ¿no? Porque para mí el romanticismo como que no se quedó encerrada en la cuestión del siglo XVIII, sino como que es algo que va ligado con una subjetividad y como con las emociones de una persona que para mí para mí el romanticismo puede seguir existiendo en épocas modernas. Es un artista holandés que tiene una pieza In Search of the Miraculous, se llama Bas Jan Nader,
Y bueno, esta fue su última pieza, que en realidad él comienza a caminar en Los Ángeles y tiene unas fotografías de él caminando en Los Ángeles y las va poniendo con pie de páginas como una canción que son de los Navies, que cantaban en el Navy cuando iban a emprender sus viajes en el mar. Y él quería terminar esta exposición caminando en el puerto de Ámsterdam, pero iba a navegar de Estados Unidos cruzando el Atlántico hasta llegar a Europa en un barco personal y iba a velear, ¿no? Y bueno, nunca apareció el cuerpo de Bas-Jan Nader, y esta pieza icónica, ¿no?, de su trabajo quedó como In Search of the Miraculous, y en realidad fue él mismo el que se perdió en el mar. Y también este artista me gusta bastante, es un artista holandés, se llama Guido van den Berven, y esta es una pieza en donde camina él enfrente de un icebreaker, que le llaman, que son estos barcos que van rompiendo el hielo sobre un mar congelado. Y bueno, el artista va caminando de manera tranquila, sin voltear atrás, mientras el hielo se está rompiendo a sus espaldas. Él va caminando tranquilamente enfrente de él. Vamos a esperar, se está trabando mi compu un poquito. Y entonces, con todas estas como nociones e inspiraciones y demás, yo llegué y dije, bueno, ¿cómo estas, pues sí, como ideas más europeas, ¿no? Las podemos aterrizar desde una perspectiva más latinoamericana, ¿no? ¿Y por qué te interesa mover estas ideas? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué te interesaba mover estas ideas a América Latina, precisamente? O sea, esta como relación entre lo natural, ¿no? Pero también como cierta como descomunalidad que tiene el romanticismo, ¿no? Como que todo es inmenso, ¿no? El mar es inmenso. Y que también estas otras piezas que mencionas de Bas-Jan Nader, de Guido van den Berven, también tienen una dimensión como de inconmensurabilidad, ¿no? Son como gigantes, son desmesuradas. La naturaleza es desmesurada. Sin duda. Y pues mira, yo crecí en América Latina, yo crecí en un contexto en donde pues esta cuestión de dualidades y de ambivalencias las veía muy presentes en todos lados, ¿no? O sea, en México pues hay un realismo mágico, ¿no? De algún modo, como un contexto en donde las cuestiones invisibles y misteriosas las ves en cada esquina. Y bueno, también esta cuestión de inmesurabilidad de la naturaleza para mí existía como a nivel sistémico en violencia, ¿no? Como que había una cuestión de contexto, de violencia, que era desmesurada y que solamente se podía representar a partir de una especie de fragmentos. Y cómo articular estos fragmentos para mí se me hizo una buena combinación, ¿no? De utilizar el paisaje, ¿no? Al estilo romántico, para poder hablar de una temática social de contexto violento que es incomprensible, ¿no? De alguna manera, que podemos ver como ciertos fragmentitos, pero no podemos como agarrar, ¿no? La complejidad de un contexto. Y para mí me sirvió mucho tomarme de los brazos de los románticos para empezar a representar un sistema, pues sí, inmesurable. Y creo que creo que crecí en estos contextos, ¿no? O sea, eso, no sé, a mí México, pues sí, ¿no? A nivel personal y a nivel, yo creo que un poco general, ¿no? Pues es un lugar muy ambivalente y lleno de contrastes, ¿no? O sea, desde la relación de clases y cómo lidiamos con las cuestiones de duelo, ¿no? Decía la abuela de un amigo y estoy completamente de acuerdo, México es un lugar en donde se sufre a toda madre, ¿no? Y entonces yo creo que por eso como que empezaba a hacer este cambio de perspectiva latinoamericana de los románticos. Y entonces basé mi proyecto en Acapulco, que es bueno, es uno de los puertos más conocidos en México. Se volvió muy famoso en los años 40 y 50 porque
bueno, en aquella época de algún modo estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces Europa como que no era opción y bueno, también estaba, después hubo un levantamiento armado en Cuba, entonces como que Acapulco fue un lugar en donde se podían seguir la escena internacional siguiendo la fiesta, ¿no? De algún modo. Y al mismo tiempo que surge el puerto de Acapulco, mi abuelo se muda para allá a introducir el agua potable. Entonces hizo una casa que después se transformó en la casa de descanso, de vacaciones de la familia. Y bueno, es un lugar en donde la casa para mí es una especie de paralelismo con el puerto de Acapulco, ¿no? No solo porque se construye más o menos en la misma época, digamos, el glamour de Acapulco y la casa esta con la arquitectura de los 50 y demás, sino pues también para mí era importante porque ahí pasé muchas de mis navidades de infancia, ¿no? Ahí estoy yo de niña al borde de la alberca en casa de la abuela y en esta alberca, que es el patio, ¿no? Que convive de manera muy natural con la casa, ¿no? No hay paredes ni nada. Todo es muy geométrico, pero hay en la esquina de la alberca está un árbol que a mí de niño, ¿no? Yo creo que la memoria infantil como que de algún modo exagera todo o lo mejora todo. Y yo siempre sentí fascinación por este árbol que está al borde en la esquina de la alberca y en la esquina de la casa, ¿no? Una especie de atracción, pero también como terrorífica, como que me daba miedo el árbol de algún modo, porque allí es donde se escondía todo lo que era ajeno a la casa. Cuando era noche, de ahí salían los murciélagos a beber agua de la alberca. En las escaleras que están como ahí en la esquina, pues yo siempre pasaba corriendo con ellas porque aunque no veías cosas, pues te las imaginabas porque las escuchabas. O sea, sí podías escuchar, a lo mejor era viento y hojas, pero no sabías si eran pues murciélagos. También ahí te encontrabas iguanas, serpientes, un sinfín de cosas. Cuando llovía, de repente ranas y sapos se apoderaban de la alberca y del jardín y salían del árbol y cuando dejaba de llover se salían también por el árbol, ¿no? Entonces yo al árbol como que le conferí una especie de entidad ahí misteriosa en la casa y no solo yo, creo que toda la familia siente como una atracción al árbol, pero también como cierto suspenso al pasar por la esquina del árbol porque el árbol esconde cosas que no podemos ver y salen de ahí cosas que son ajenas a la casa, ¿no? De algún modo. Y Acapulco se empezó a volver uno de los puertos, ¿no? En México de los 2000, ¿no? En el México moderno, uno de los puertos más violentos, ¿no? Del mundo. En 2018, en las Navidades de 2018, cuando mi familia estaba pasando Navidad ahí, entró una persona, entró a medianoche o en la madrugada y se metió al cuarto de mis tíos y, bueno, con cuchillos de cocina los acuchilló. Mi tío falleció. Él era de Suiza, estaba aquí por las vacaciones y su esposa, que es mi tía mexicana, vivían en Suiza los dos y estaban aquí de vacaciones. Ella sobrevivió al ataque, pero igual, o sea, fue una escena muy violenta donde le cortaron el cuello a mi tía, tiene todavía heridas en sus manos y ella sobrevivió, pero no recuerda absolutamente nada, como que el shock le borró esa parte del evento y ella no recuerda nada. Lo único que se vio fue como la figura, ¿no? La sombra de un hombre cojeando con un cuchillo en la mano que huía justo por la escalera donde está el árbol y desapareció entre las sombras de los árboles. Entonces, para mí, fue como si el árbol, de algún modo, fuera el único testigo de este episodio violento, ¿no? Que sucedió en Acapulco. Y bueno, gracias también a este acontecimiento tan terrible, en un lugar como tan personal y demás, fue como un pretexto para
abordar o utilizar el puerto de Acapulco en específico para abordar como estas nociones tan conceptuales, ¿no? Quizá, o tan abiertas. Creo que también eso te da mucho la investigación artística, ¿no? Como que de algún modo, si tú estás estudiando cuestiones súper teóricas, súper conceptuales, ¿no? De qué es lo bello, qué es lo terrible, se te empiezan a abrir unas interrogantes en donde ya no puedes encontrar más que otra puerta, ¿no? Y las respuestas las vas a encontrar en más libros y más referencias. Y de algún modo, cuando tratas de volver el concepto como el concepto de lo sublime o el concepto de lo bello, lo terrible, cuando lo tratas de aterrizar en una historia o en un proceso como biográfico personal, empiezas a tratar de hacer experimentos artísticos con esto, como que la teoría se vuelve un poco más tangible de algún modo. Y eso a mí me sirvió porque yo ya estaba en una especie de crisis teórica, ¿no? Y para mí la solución a la crisis teórica fue la investigación artística y entonces empezar a trabajar estos temas desde algo específico y personal como lo es el puerto de Acapulco. Entonces me puse a investigar qué onda con el puerto de Acapulco, y sí, ¿no? Descubro que yo ya sabía, pues, que Acapulco es violento, ¿no? Todo el mundo lo sabía en México. La prensa se dedica a producir, ¿no? Y nosotros a consumir, ¿no? El tipo de imágenes violentas del puerto, de noticias, de historias. Y también sale en el top 3 mundial de violencia, sale Acapulco, y más en los años de 2018 y demás, que es cuando asesinan al tío René. Y siento que es como que te empiezas a acostumbrar, ¿no? Como que te vuelves a consumir estas cosas de manera pasiva. Entonces yo decía, ¿cómo? Si las imágenes ya perdieron su capacidad de generar impacto, ¿no? ¿Cómo podemos generar una especie de empatía sin que la imagen del periódico sea un familiar, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque cuando la noticia llega y toca la puerta familiar, como que hay como un shock la mediación como que se hace más directa, ¿no? Ya no hay esta distancia con la situación del contexto Sí, y el territorio. y ya la apología de la violencia que podrían estar haciendo los medios cobra otra dimensión, ¿no? Mucho más personal, ¿no? En esta anécdota, pero también en esta historia de vida que nos cuentas. Al final Acapulco es un lugar atravesado por muchas capas, ¿no? Por muchas capas personales tuyas, íntimas, ¿no? De tragedia también, pero también por muchas capas de lo social, ¿no? Donde la violencia es entre las 3 ciudades más violentas, pero también ya está absolutamente, como dices, como insertada en el lugar, ¿no? No quiero decir normalizada, pero forma parte de ese paisaje del lugar, como si la violencia se inscribiera ahí. Yo viendo tus piezas siempre, sobre todo la que creo que nos vas a mostrar, siempre pienso que la violencia, lo que logras en tu pieza en torno a la historia de tu tío, es inscribir la violencia en el paisaje de Acapulco, ¿no? Como si creo que te lo he dicho en otras conversaciones, como si todo paisaje de Acapulco recordara esa violencia, no contuviera esa violencia, esa ominosidad, esa dimensión siniestra, ¿no? Y también Sí. inconmensurable, ¿no? De la violencia. Sí, exacto. O sea, como que para mí ¿no? Sí, o sea, como que para mí la maravilla, ¿no? Del paisaje, ¿no? De Acapulco y su contexto violento se vuelven como una especie de puesta en escena, ¿no? Como que ya tú ves un paisaje y sin duda tiene como ciertas características naturales, pero además si a este paisaje le vas alimentando con información de su contexto, como que ya empiezas a ver cosas que pueden ser sospechosas, ¿no? El paisaje se vuelve sospechoso de algún modo. Y entonces de repente ves ciertos fragmentos o ciertas presencias, pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? O sea, tú ves las playas turísticas como patrulladas o en aquella época patrulladas por rondines de militares y dices, bueno, ¿qué hay detrás de esta presencia militar, no? O sea, ¿qué es lo que existe detrás de
la presencia de esta gente armada. Y bueno, combinado con las imágenes de prensa y demás, pues entonces empiezas como a dibujar un contexto del territorio, ¿no? Pero es algo que no lo puedes ver tampoco. Lo que existe detrás de la presencia de estos militares no se puede ver, solo se puede imaginar. Es un poco lo que sucede con el árbol de la casa de la abuela. No lo ves, pero lo puedes imaginar, ¿no? Sí, hay una tensión entre lo poquito que se puede ver y lo mucho que no vemos, que solo podemos imaginar, como dices. Sí, y ahí estuve como revisando, a mí me parece interesante Fernando Brito, es un periodista, fotógrafo, que tiene una serie que se llama Tus pasos se perdieron en el paisaje, y bueno, él como que aborda el tema de paisaje y violencia, ¿no? De manera muy literal, porque sí ves a los cadáveres, pero bueno, igual ves a los cadáveres como si convivieran como si convivieran con el paisaje de una sola manera. No ves como a los forenses, no ves los cinturones de prohibido el paso, los ves como si estuvieran, pues sí, es como una propuesta artística de prensa, ¿no? De violencia de prensa literal, que me parece interesante, incluso pues hasta romántica, ¿no? De algún modo. Y bueno. Sí, romántica en el sentido que lo estás diciendo, ¿no? Como en la relación del cuerpo y el paisaje. Sí, y también de los colores, de los contrastes, como esta onda de utilizar siempre el atardecer, ¿no? Y que va de algún modo con concordancia con el tema de tragedia, ¿no? Y del ocaso, y ahí hay como una propuesta artística, sin duda. También yo creo que para evidenciar, ¿no? A una audiencia internacional de las tragedias que suceden en el territorio mexicano, ¿no? Y bueno, esta es una frase de Werner Herzog, ¿no? Que hablando un poco de gente que retoma los románticos y el cine, él habla de la cuestión de paisajes internos, ¿no? Entonces él dice cómo para él un verdadero paisaje no es solo la representación de un desierto o de un bosque, sino que también un estado mental, ¿no? O tal cual como una especie de estado de ánimo que se imprime dentro del paisaje. Y hay una pieza de un artista que se llama Ben Russell, que se llama Badlands. Tiene varias series sobre sobre trips, que se llaman, y él, pues sí, él anda muy clavado en la onda del psicodélico y de las drogas que te llevan a otro tipo de estados de conciencias. Igual ponemos... bueno, no, les explico un poco de qué va la pieza. En realidad vemos el rostro de una chica que pensamos que en un inicio que nos está viendo a nosotros, pero en realidad se está viendo ella misma en un espejo, y es un espejo giratorio que primero vemos a ella y después vemos un desierto y después a ella, y empieza a girar el espejo a tal grado que te empieza a meter en una experiencia casi lisérgica, ¿no? Como si estuvieras en un estado alterado de conciencia, y la modelo está en un viaje de LSD mientras está siendo filmada, ¿no? Entonces, aquí, no sé, Edwin, ¿ponemos un pedacito o crees que como está en YouTube mejor nos lo brincamos? Lo ponemos de referencia ahí en un link o algo, ¿no? Lo ponemos de referencia mejor, sí, yo creo, para no incurrir. Para no incurrir, vale. Entonces me voy a saltar esta diapositiva de Ben Russell. Bueno. Bueno, y también me encontré con este libro que es de Francisco Tario, un poeta que además invirtió en el puerto de Acapulco cuando fue creado. Este puerto en realidad está patrocinado por Miguel Alemán, que fue el presidente que invirtió en el puerto para que creciera como una especie de paraíso turístico. Y este libro es un poema, ¿no? Que va acompañando fotografías de Lola Álvarez Bravo, como si fueran pie de páginas, ¿no? O pie de foto. Y Tario va a describir, aquí estamos hablando de un territorio virgen, ¿no? Todavía. Y lo que me pareció interesante, ¿no? De Tario y de cómo describe la naturaleza de Acapulco, ¿no? En sus poemas, es que habla un poco de
cómo la naturaleza de Acapulco, ¿no? Es bella, pero también terrible, como la violencia del mar, la violencia de la lluvia, de las tormentas, etcétera. Es como, para mí fue como si Francisco Tario estuviera de algún modo prediciendo el futuro del puerto, ¿no? Para mí si lo lees en el presente, ¿no? Con el contexto violento de Acapulco, como que dices, oye, pues, y además las fotografías de Lola Álvarez Bravo retratan como esta ensoñación paradisíaca, ¿no? Como invitando pues sí, claramente una explotación turística. Y también te hablo un poco de la responsabilidad que tienen las imágenes, porque o sea, ¿cómo nace Acapulco? Es a partir de un libro fotográfico de algún modo. O sea, ¿cómo nace la invitación a la explotación? Surge a partir de una imagen, ¿no? Y bueno, también habla un poco aquí es donde hablo un poco que toda ambivalencia tiene como una correlación, ¿no? O sea, ¿por qué Acapulco es violento, ¿no? ¿Y cuál es la relación con el paisaje? ¿Cuál es la relación entre el paisaje y el contexto violento del territorio, ¿no? O sea, si tú proyectas una imagen virgen, paradisiaca, de un puerto, pues vas a generar explotación, ¿no? Porque va a llegar el turismo y va a haber una explotación, y si hay una explotación va a haber disparidad económica, y donde hay disparidad económica siempre va a haber violencia. Entonces, porque es bello el territorio, pues es explotado, y como es explotado, es violento, ¿no? De alguna manera. Y bueno, sí, aquí un poco, ¿no? Tario describiendo un poco lo amenazante de la naturaleza de Acapulco y un poco proyectando, ¿no? Que se van a levantar como ciertas... Para mí, Tario es como una especie de narrador que no pertenece a ningún tiempo, no pertenece a los 50. Si lo lees en el estado moderno, ¿no? Cómo describe la cuestión de Acapulco en los 2000, puedes vincularlo al contexto de violencia y bien. Y las imágenes de Acapulco, o por lo menos como yo lo veo, han ido cambiando, ¿no? O sea, después de esta ensoñación de Lola Álvarez Bravo junto con Tario, pues sí, evidentemente se vino una escena de Acapulco más glamurosa, donde vienen pues las estrellas de Hollywood, las estrellas de cine, y se crea como una especie de imaginario colectivo que de alguna manera corresponde a lo que se proyectó en este inicio, ¿no? Con Miguel Alemán y demás. Arriba, en la esquina superior, hay un sticker que yo me encontré cuando viví en Ámsterdam, de una fiesta de discos que se llamaba Acapulco Nights. Y en realidad lo que estamos viendo porque yo después me puse a investigar quiénes eran, ¿no? Esta imagen, o de dónde había salido esta imagen. Y en realidad son unos magos, Siegfried y Roy, alemanes, que daban show en Las Vegas y la foto están en su casa en Las Vegas, al lado de una alberca con un tigre de Bengala. Pero para mí se me hace curioso cómo el nombre de Acapulco Nights, con estas imágenes de Siegfried y Roy con un tigre en Las Vegas, que no tienen nada que ver con Acapulco, tiene mucho que ver con el imaginario del glamour de Acapulco de algún modo. Como que sí creo que sí entiendo la correlación que existe, ¿no? Y esta imagen de Acapulco Nights, y era una noche de disco, ¿no? De los 70s. El glamour, el exotismo, la magia o lo decadente de los magos casi, ¿no? Siegfried y Roy me tocaron en otra época y ya eran un poco decadentes también. Ah, sí. Fíjate, sí. Yo no los conocía, yo los conocí por este sticker. Dije, ¿quiénes son estos fulanos? Y me puse como a investigar. Dije, qué maravilloso que hasta en Holanda el nombre de Acapulco, ¿no? Y la L con una palmera, y dije, wow, que lo tropical, bueno, también de una visión europea, ¿no? De Acapulco. Me pareció genial. Ahí están los Siegfried y Roy. Pero bueno, detrás de todo glamour hay como hay ciertas historias, ¿no? De explotación. Pues, para nombrar algunas, me encontré, hay un hotel que compró el primer Tarzán del cine, que se apellida Wes Mueller, el actor. Tiene un hotel que se llama Los Flamingos, es muy turístico, muy conocido. Lo que no muchos saben es que Wes Mueller muere en Acapulco con demencia, cuando estaba en su hotel le pedía a sus empleados que se comportaran como simios, ¿no?
Y esto te habla un poco de las dinámicas de el turista y el explotado, ¿no? De algún modo. Y bueno, él está aterrado en Acapulco y creo que su último, bueno, pidió que sonara en una bocina el grito con el que Tarzán llamaba a los changos. Ese fue como la música con la que se enterró Wes Mueller en Acapulco. También hay una playa que se llama Pie de la Cuesta, que tiene uno de los mares más violentos. Allí se construyó el primer aeropuerto de Acapulco, pero después creció el turismo y se hizo otro aeropuerto, que es el actual, y se cedió el Acapulco con el que primero entraban los turistas a la milicia, porque bueno, también todas las litorales fueron expropiadas de campesinos para cedérselas a los hoteles. Hubo levantamientos armados, ¿no? Hay un episodio en la historia de México conocido como la Guerra Sucia, en donde el aeropuerto de Acapulco fungió una parte fundamental, porque de allí traían a los disidentes y guerrilleros, y algo que yo no sabía, que yo pensé que pertenecía más bien a las dictaduras de Chile y Argentina, era esta práctica llamada los vuelos de la muerte, donde arrojan cuerpos desde el aire al mar, ¿no? Para desaparecerlos. Entonces, pues yo un poco tratando con todas estas ideas de lo que se ve, lo que no se ve, ¿no? Lo que existe detrás del velo, y con esta idea del árbol en casa de la abuela, un poco y la noción del paisaje, llegué con un concepto, empecé como a estudiar el paisaje no nada más desde una cuestión exterior, sino también desde una cuestión interior, ¿no? Como lo que hablaba Herzog de sus inner landscapes y cómo también qué es el paisaje realmente, una proyección interna o una estimulación externa de elementos. Y no sé, como que esta historia de los vuelos de la muerte que se crearon en Acapulco, bueno, hay testimonios que dicen, ¿no? Que hubo, pues sí, que existieron este tipo de prácticas en Acapulco, que salían de la base militar de Pie de la Cuesta y los arrojaban en el mar. Yo empecé a abordar el paisaje como una especie de pues sí, identidad cruel, ¿no? Como que, porque además los arrojan al mar para borrar todo tipo de evidencias o de rastros o de fragmentos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar al mar? O sea, si algo puede ser utilizado para esconder, ¿cómo a lo mejor a nivel artístico se pudiera usar para revelar cosas, ¿no? Yo fui allí en la Universidad de Ciencias en Delft, hay unas cosas que se llaman cámaras anecoicas, que son lugares donde el audio no existe el eco. Entonces, tú entras a este lugar y se supone que el sonido no existe. Sin embargo, si escuchas cosas, escuchas como una especie de frecuencia de ruido gris que, bueno, John Cage hablaba un poco de que cuando él entró a primero escuchaba su sistema nervioso y su sangre corriendo por el cuerpo. Yo, la verdad, sí me quedé un rato, ¿no? Como unos 40 minutos, algo así. Y es verdad que es angustiante, te sientes encerrado. Y yo sí le pregunté a los físicos de la universidad qué era lo que estaba escuchando y me decían, en realidad no sabemos qué es lo que estamos escuchando. Creemos o está la especulación de que esa frecuencia que escuchas es en realidad tu cerebro inventando información porque no puede tolerar el absoluto silencio. Entonces, cuando el cuerpo no puede tolerar lo absoluto, empieza a inventar información. Es como cuando un cassette, ¿no? Lo pones a grabar silencio, como que la cinta guarda una especie de ruido de hiss, ¿no? Bill Viola se refiere a como si el cuerpo humano fuera como una especie de aparato sensorial en donde se comporta como una grabadora de cassette, ¿no? Y el cerebro inventa información cuando en realidad no existe.
Y es interesante que hace ratito decías que, en referencia al árbol de la casa de tus abuelos, decías justo que muchas veces no veías lo que pasaba ahí, pero se escuchaba, ¿no? Como la escucha también tiene esta dimensión, que a lo mejor la pintura romántica ahí sí no la puede retratar, o lo retrata solo de manera indirecta, pero como tiene también esta otra dimensión, sí, sí, de escuchar lo que no podemos ver, ¿no? Lo que quizá está en el interior del paisaje. Claro, te lo empiezas a imaginar, ¿no? De algún modo como que la imaginación ahí entra. Y digamos que una versión audiovisual, ¿no? De este experimento puede ser en tanques de aislamiento, ¿no? Son unos tanques que existen en espacio y son, pues sí, tanques de agua salada que está calentada a temperatura corporal. Entonces tú te metes en estas camas y flotas porque es agua salada y el agua es caliente, entonces y no ves nada y no escuchas nada, ves completamente negro y no escuchas nada. Bueno, está la opción de que te pueden poner musiquita de fondo y demás, pero digamos que que yo pedí que no hubiera estimulación externa, justamente como jugando con esta idea de que es el paisaje, ¿no? Si es estimulación externa o proyecciones internas. Y bueno, aquí sucede algo parecido como en las cámaras anecoicas, solamente que empiezas a ver cosas. Después de un rato empiezas como que a ver figuras o manchas, empiezas a escuchar, pero en realidad es tu cabeza inventando información. Empiezas incluso mucha gente dice que son viajes astrales lo que puedes llegar a experienciar en este tipo de aislamiento prolongado, ¿no? Y sí, después de un rato empiezas a perder noción de tus extremidades, ¿no? Ya no sabes dónde empieza el agua y dónde empiezan tus dedos o dónde están tus brazos, como que ya no, o sea, si ya no sabes bien dónde están los límites, ¿no? Del cuerpo y del mundo exterior, ¿no? Y lo cual a mí se me hace interesante, sobre todo tomando en cuenta que íbamos bajo la pregunta ¿qué es un paisaje realmente? Entonces, ¿no? O sea, si estoy aquí viendo cosas y no tengo cero estimulación externa, eh, ¿qué estamos viendo, no? Entonces, pues no sé, a mí se me hizo interesante cómo abordar esta historia de los vuelos de la muerte utilizando el paisaje. Entonces hice una especie de loop infinito, porque jugando un poco con estas no nociones de que si tú ves estas imágenes, ¿no? Con un punto de vista cenital, ¿no? Que es de la perspectiva de donde arrojaban los cuerpos al mar. Al principio a lo mejor vamos a ver olas, ¿no? Y las características naturales del mar, ¿no? Y vamos a ver espuma y vamos a ver agua. Pero si yo te obligo, o bueno, no te obligo, te cuento del contexto y te mantienes viendo estas imágenes con una duración prolongada, a lo mejor la espuma se va, ya no vas a ver espuma, ¿no? Ya vas a ver caras. Hay un concepto que se llama pareidolia, que es cómo darle figura, cómo lo abstracto puede volverse figurativo. Y esto sucede mucho cuando vemos rostros o figuras en las nubes. Y esto es un poco con lo que yo quería jugar haciendo esta pieza del mar, ¿no? Cómo el paisaje que fue utilizado para borrar evidencias, cómo a lo mejor lo podemos utilizar para que estas imágenes vuelvan a resurgir o los testimonios vuelvan a resurgir, y jugando con esta idea de que el paisaje se complementa con una proyección interna también y no nada más con las cualidades del mundo exterior, ¿no? Y bueno, esto un poco lo aborda Frank Ankersmith, que tiene como una noción que él le llama el histórico sublime o el sublime histórico. Y a mí me pareció interesante cómo Ankersmith aborda la historia a través de las emociones en lugar desde una perspectiva teórica, ¿no? Ankersmith dice así como
invita al historiador, ¿no?, a crear una relación experiencial con el pasado. Él dice que como espectadores de una obra de arte, sabemos que esta obra encarna, ¿no?, la expresión de la experiencia pasada del autor y que además sigue provocando en el presente. Entonces esta relación como de pérdida y añoranza se activa en la experiencia estética, y por eso él dice de cómo nos relacionamos con el pasado, de alguna manera tiene un tinte sublime, con esta cuestión de pérdida y de añoranza, y eso es como una cuestión más emocional y que en la experiencia estética se activa. Entonces él como que invita, ¿no?, al historiador a tener este tipo de relación con el pasado, lo cual a mí me parece interesante, ¿no? Es como una perspectiva romántica, ¿no?, de cómo hacer historia de algún modo, ¿no? Porque en lugar de estudiarla desde una cuestión más racional, la estás estudiando desde una cuestión más emotiva, y propone que lo que sentimos sobre el pasado no es menos importante que lo que sabemos de él. Entonces, esta como ideas o teorías de Ankersmit para abordarlo con la cuestión de los vuelos de la muerte, como que me pareció atinada. Y pues sí, ¿no? Yo ya el romanticismo como que lo empezaba a ver en todos lados, porque el romanticismo siempre puso como a esta figura del hombre solitario frente a la naturaleza abrumadora, ¿no? Y de algún modo como que no estaban interesados en reflejar una mímesis natural, sino era una cuestión exagerada, ¿no? O sea, los árboles eran más deformes que lo que eran en la vida real, ¿no? El tamaño era más exagerado de que lo que era en la vida real. Estaban más interesados en plasmar emociones en el paisaje y de imprimir una cuestión emotiva al paisaje que en hacer un ejercicio de mímesis natural, ¿no? De la misma manera que la memoria infantil empieza a ver los árboles como el árbol de la casa de mi abuela. Y un poco lo que hablábamos de los colores, ¿no? Como que estos contrastes y el uso del color como de haciendo una especie de concordancia con poniendo al humano en circunstancias desastrosas, ¿no? Y van acompañados de esta cuestión. Y bueno, regresamos a Guido van den Berbe porque para mí el romanticismo, ¿no? Y esto estoy siendo quizá un poco reiterativo, pero sí es para mí importante cómo no pertenece para mí no solamente a la cuestión europea, sino, o sea, incluso antes de los románticos, ¿no? San Francisco de Asís o los carmelitas en el desierto de los leones que se metían en completa insolación, para mí son actos románticos y romántico desde esta perspectiva trágico-bella, ¿no? En donde para mí es más romántico como Dante circula y deambula los 7 círculos del infierno para salvar a Beatriz que 2 novios enamorados en las playas de Acapulco. Me encontré en Ámsterdam, venimos de Breda hacia Ámsterdam a Guido van den Berbe, que es este artista holandés que camina, bueno, una de sus muchas piezas camina enfrente de este icebreaker que va rompiendo el mar. Y yo lo considero romántico, él no se considera romántico, pero yo lo considero romántico porque de algún modo coquetea con esta cuestión trágica de manera muy simple y muy bella. Y pues me lo encontré en un tren y estábamos como platicando sobre su proceso, metodología creativa y pues sí, ¿no? Sobre esta liminalidad entre la belleza y la tragedia. Entonces, ¿te parece si vemos este encuentro? Claro, sí, adelante. Me dice si corre bien el audio. A lot of my work comes from me just hanging around and looking around for something that says everything in the shortest possible way. And well, at the time, I was actually in Helsinki going on a small icebreaker ferry somewhere. And then it was like a 5-second idea. I thought, hey, I wonder if you could walk in front of it, and that actually matched everything that I needed to say.
wanted to say. I don't need to do anything, but... And what was the mood you wanted to imprint? Well, I've always had I'm a black person, or like, I don't mean that, but I'm a dark person. What do you mean by dark? I'm negative. And, well, I think anyways, you know, we're fragile as human beings, and, you know, I've seen, you know, the whole span of life, there's something positive, but there's something negative. And that's, yeah, something I grew up with, so it's always there. I guess, I don't know, it's personal or genetical, I don't know. I don't know how you feel yourself about it. Actually, well, my first movie I made when I got hit by a car, like I made that 16 years ago. Actually, I saw that accident in St. Petersburg in Russia. And then I watched that accident as a person, and then I got depressed, of course, because I just saw somebody, you know, had a terrible accident, probably died. And then I was a student there, and then because of that, all the culture was for free. So every night I went to the Mariinsky Theater in St. Petersburg, and then I watched classical ballet. So after I saw the accident, I just thought, okay, what the hell am I gonna do now? Okay, let's just get drunk and go to see some classical theater, ballet. You arrived drunk to the ballet. Yeah, because I was in Russia, so what the else can you do there? But actually, well, that movie later, well, became a summary of that day. You know, it starts with an accident, and then ballet comes out of a police van, and that was just... You know, that also that day I was in a dark mood, and then I felt like that actually says it all. We are now at about 1.5 kilometers before the person that is next to the track. The place that this person is now is very hard to reach for police. So the delay will be some extra minutes. We will keep you informed. Holy shit. Yeah, well, people jump in front of the train. La tragedia casi cotidiana, ¿no? Bueno, alguien saltó enfrente del tren. Sí. Yo a veces pienso que a lo mejor en países como Ámsterdam la tragedia se vive como de manera más interna, ¿no? Porque mucha gente se suicida, ¿no?, en países de Europa, y aquí sí la ves como más en cuestión exterior. Y bueno, sí, con estas influencias románticas yo ya empezaba a ver referencias en el puerto de Acapulco, ¿no? Me encontré con hay un islote de rocas en donde mucha gente va con su barca y arroja cenizas y se apropia las piedras para hacer como nombre y fecha de mortandad. Son como especie de, bueno, yo lo empecé a ver como una especie de cementerio en medio del mar, lo cual se me hacía sumamente romántico. Y luego me recordó a una pintura de Arnold Böcklin, que en realidad es La Isla de los Muertos, que es una pintura de 1800, y dije, ¿qué está haciendo? Como que había una especie de comunicación entre el arte romántico. Yo creo que es parte de estos métodos de investigación en donde te metes tanto sobre un tema que ya empiezas a ver todo bajo ese mismo filtro, ¿no? O sea, me lo decía un poco la directora del programa, Mike, me decía, es que sí, cuando yo estaba embarazada ya veía a todas las mujeres embarazadas de algún modo, como que estás tan metido en tu rollo que ya todo lo ves o todo te habla, adquieres como una especie de magnetismo, ¿no? O de estrategia magnética de que ya todo es romanticismo, y para mí Acapulco era... pues eso, como que el árbol y de casa de la abuela y las pinturas románticas me hablaban de
de un mismo estado de ánimo, quizá. Y me parece que estudiando un poco el cambio de imágenes, ¿no?, de Acapulco, ¿no?, que empieza con esta cuestión de ensoñación, después como un Acapulco más exótico, después la cuestión de prensa se apropia de un imaginario de Acapulco un poco más violento, y entonces como que yo empecé a crear, ¿no?, un Acapulco quizá más personal, pero también con un filtro más romántico, ¿no?, de alguna manera. Entonces vamos a poner una piececita de mi proyecto. Estimado René, la única conexión personal que tú y yo tuvimos desde que te casaste con Meche fue el jazz. Todavía me pregunto qué habría sido de aquella increíble colección de acetatos que tenías, en especial el disco de Ray Brown, Russell Malone y Monty Alexander. Cada vez que escucho su versión de Fly Me to the Moon, me acuerdo de ti. Recuerdo haber estado en Burgdorf escuchando ese disco, tomando una de esas bebidas que te gustaba preparar y que también se preparan en la playa para los turistas que visten camisas floreadas y traje de baño tipo trusa, como las que usabas en Acapulco. Cuando te presentaron con la familia, me parecías un señor divertido y simpático. A medida que el tiempo pasaba, tus bromas, especialmente las que se burlaban de la abuela, comenzaron a volverse divertidas solo para ti. Más tarde, descubrí que no eras tan gracioso como las situaciones en las que te metías. Siempre me parecieron divertidas y hasta la fecha las recuerdo con alegría. Aquellas situaciones en las que no encajabas o no entendías cómo funcionaban. La familia y las dinámicas mexicanas fueron algo que siempre chocaron contigo y con nuestro entendimiento mutuo. Mi hermano y yo siempre nos reímos de aquella vez que saliste a recoger las hojas de la alberca en tu trusa color piel. La abuela tomaba el sol mientras tú le sonreías levantándole las cejas. Ella solo ponía cara de sorpresa pensando que estabas desnudo y ligando con ella. O cuando te levantabas en la madrugada intentando callar a los vecinos, gritando enrojecido: ¡silencio!, no entendiendo que las vacaciones en Acapulco se hospedan con los borrachos y los cohetes. O cuando Meche te llevó al mercado del centro y en algún momento la perdiste, y mientras la buscabas, como niño buscando a su mamá cuando lo sueltan de la mano, un par de señoras te agarraron por sorpresa de los huevos mientras te quitaban cartera y celular. Recuerdo que explicaste que nunca habías conocido a mujeres tan malvadas en tu vida. A partir de ese momento, te referiste a Acapulco como Senegal, a pesar de que nunca visitaste ese lugar. Te encontraste con situaciones que nunca pudimos entender, y ese tipo de situaciones te persiguieron incluso después de tu muerte. No supe qué decirle a tus hijos en Suiza cuando me preguntaron por qué te habían asesinado y de manera tan violenta. Mucho menos cuando me preguntaron que cuándo sería capturado
el responsable de esta tragedia. No, hombre, si supieran que ni siquiera alcanzaste lugar en el refrigerador del forense, porque hay 36 casos al día como el tuyo, y que tu cuerpo fue detenido en el aeropuerto porque los forenses te rellenaron con resina de construcción. ¿Cómo ibas a ver cuándo sería capturada la persona que te quitó la vida? Todavía me pregunto por qué los forenses te rellenaron con material de construcción. Probablemente pereza. Digo, a este nivel de rareza, no me sorprendería que tu cerebro haya sido vendido al carnicero de al lado para hacer carnitas. Siento mucho que Meche te haya comprado ese boleto sorpresa para pasar la Navidad en México, sabiendo que no querías venir. Siento mucho que no hayas pasado la última Navidad en Suiza, en un lugar que entendiste y que también te entendió mucho mejor. Y bueno, esto en realidad yo ya tenía tantas cosas acumuladas, ¿no? Pues de investigación, de piezas, de libros, etcétera, que a final de cuentas pues no lo pude encasillar en un formato de videoensayo y terminó siendo una videoinstalación y una guía turística, ¿no? En forma de libro que te explica como todos los procesos. Y entonces también como esto me gusta un poco de los formatos de arte, que la investigación como que no estaba pensado en un resultado, sino como que abrazas un proceso y luego ese proceso puede surgir en distintos tipos de resultados. No salió una película, salió una videoinstalación y bueno, y salió una guía turística. Una guía turística como la de Tario y Álvarez Bravo, ¿no? Casi. Exacto, sí, pues la continuación, ¿no? Quizá podría ser vista de esa manera. Sí, a mí me parece que en concreto esta pieza sintetiza muy bien muchos de los aspectos que fuiste hablando, ¿no? Lo que vemos, lo que no podemos ver, la imagen que persiste ahí de avanzar en la carretera, acercarte a Acapulco, ir llegando a Acapulco y conforme vamos llegando nos va revelando cada vez más de esa historia, ¿no? Y de ese contexto de esa historia. Tú que no querías venir, que te compraron el boleto, ¿no? Que te sentiste más cómodo en Suiza que aquí. Todo eso que vas escribiendo y diciendo con tu propia voz, además, me parece que conforma una pieza muy, muy, muy precisa. Quizá, sí, me acuerdo siempre con esta pieza que ya también lo habíamos contado en algún otro momento de Las Nubes, ¿no? De Juan Pablo, ahí se me va a ir su apellido, González. González, sí. Sí, que también tiene esa precisión, ¿no? Del plano secuencia y de una sola conversación, que me parece que esta pieza dialoga muy bien justamente con esa otra, sin afán de que fueran la misma, ni mucho menos. Esta incluso está tuya en un proceso además como de quitar sentidos, ¿no? De quitar cosas a ver, un poco como en la cámara anecoica, ¿no? Vemos poco, escuchamos poco. Uh-huh. Eso hace que las imágenes que vemos quizá no están en la pantalla necesariamente, ¿no? Y las cosas que escuchamos quizá no solo están en la pantalla. Sí, justo es la idea, ¿no? Porque también justo las palabras generan nuevas imágenes sobre la pantalla, ¿no? Y de alguna manera aquí la narrativa la va contando un poco la luz, ¿no? O sea, tú ya sabes en qué va a acabar ese shot, ¿no? O te lo puedes intuir, ¿no? Y trae como esta onda del atardecer y termina en la oscuridad y bueno, y en realidad termina como es parte de una videoinstalación, en realidad termina en Acapulco, ¿no? Es como bienvenidos a Acapulco y entramos a casa de la abuela en un espacio, que es algo también que te da la videoinstalación, ¿no? Desdoblar un poco las pantallas y meterte en una cuestión un poco más inmersiva.
Y sí, y lo bonito también fue que surgió como parte de un proceso, porque al igual que Juan Pablo cuando hizo Las Nubes era una escena que le sobró desde de su película, ¿no? Sí, de Caballerango, pero se dio cuenta de que si bien no pertenecía a Caballerango, podía vivir como una pieza propia. Y igual yo cuando bueno, esta de Las Nubes yo la conocí en realidad por ti, ¿no? Después de haber hecho esta pieza de Acapulco, y sí, hay mucha correlación ahí de la pieza. Y era esta idea de cómo yo cuando grababa paisajes, ¿no? Sí, mis compañeros me decían, eso que tú estás viendo yo no lo veo, ¿no? ¿Cómo podemos activar el paisaje y cómo lo volvemos sospechoso y cómo le empiezas de alguna manera implementar el contexto que no conocemos? Y creo que con la carta del tío René, de alguna manera dibujas este contexto en el que se está transitando y mi relación con él y la relación de él con el territorio también, y cómo este territorio, siendo él un turista, se lo termina comiendo el propio territorio, ¿no? O la cuestión sistémica de violencia. Sí, de no saber, no tener manera de explicar, ya lo dices muy bien en tu carta, ¿no? No tengo manera de explicar qué pasó, ni por qué pasó. Sí, porque también yo era como una especie de traductor con la familia, no nada más del lenguaje, sino de contexto. Y es como complicado, y creo que de algún modo mi labor artística sigue siendo la de un traductor, ¿no? De cómo yo es que veo a Acapulco y cómo traducir este desdoblamiento subjetivo, ¿no? Hacia una audiencia, ¿no? Es invitar a ver, yo soy una especie de guía turístico de Acapulco, pero versión romántica, ¿no? De alguna manera. Y también de guía turístico, ahora nos hiciste de alguna manera de guía turístico de todo este proceso de investigación artística, ¿no? Y cómo este proceso al final nos permite ir recorriendo todo tu camino, tu andar, las diferentes imágenes por las cuales vas circulando con Acapulco, con la violencia, de alguna manera con esa violencia inscrita en el paisaje, en la naturaleza, en el mar, en las olas, ¿no? Pero también en la carretera. Y cómo tu proceso de investigación artística va desglosando, va como separando de manera muy fina todas estas capas, ¿no? Todas estas pequeñas y sutiles gestos que después reúnes en las distintas piezas, en la de Acapulco, pero también en la que estamos viendo proyectada ahora, ¿no? De ver desde esta toma cenital de dron, me imagino, el mar, ¿no? Y la espuma, imaginando los cadáveres, las historias de esos vuelos de la muerte, ¿no? De esos desaparecidos. De verdad que, bueno, hay mucho más que decir y tiene muchas resonancias con lo que estamos pensando. Yo no sé, Alberto, si tú quieres decir algo más. No, pues nada más agradecerte, ¿verdad? Por darme este espacio para compartirte mis procesos. No, muchísimas gracias. Va a ser muy valioso tener esta documentación como parte del proyecto, esta pequeña conversación que hoy nos compartes. De verdad te lo agradezco. Porque creo que realmente para mí este trabajo tuyo y poder trabajar contigo estos últimos años, más recientemente que hemos estado más en contacto, sí ha sido fundamental para pensar y repensar las superficies, la imagen, el paisaje, la violencia, el ver y el no ver, ¿no? Lo que podemos ver, lo que no damos a ver. De verdad, muchísimas gracias, Alberto, por esta No, hombre, pues gracias a ti, Edwin. Bien, pues con esto despedimos el conversatorio. Muchísimas gracias a quienes lo llegaron hasta aquí. Habrá otras. Gracias.